Sé que para muchos tal vez fueron breves pinceladas con respecto a estos importantes medios de gracia. Les recomiendo, hay un libro en particular llamado Verdes Pastos que sacó Legado Bautista, que habla acerca de los medios de gracia. Con toda honestidad, es uno de los mejores libros que he leído sobre este importante tema desde una visión histórica, pero presentado de una forma práctica y sencilla. Acompáñeme por favor en su Biblia a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y vamos a ver las palabras con las que termina el apóstol Pedro esta interesante carta. Dice así la palabra del Señor: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Estamos todos ahí? ¿Sí? Leámoslo nuevamente. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hemos aprendido durante estos miércoles que un medio de gracia es un instrumento que Dios ha provisto para comunicar los aspectos de su obra redentora sobre sus escogidos. Es esa operación a través de la cual el Espíritu Santo manifiesta todas esas bondades obtenidas para el pueblo de Dios mediante la obra redentora. Aprendimos cómo la palabra de Dios predicada y expuesta es el medio de gracia central para la edificación, para la salvación, pero también para la santificación de un escogido de Dios. Que fuera de la palabra de Dios no hay otro medio de salvación. O sea, sin la palabra de Dios no es posible salvación, porque es en la palabra que está contenido el Evangelio, es en la palabra que son explicados los demás medios de gracia. Y cada vez que nos exponemos entonces a la palabra de Dios, es ese instrumento central que alimenta nuestra fe, que nos anima, que nos consuela, que nos edifica, que nos exhorta. Pero también aprendimos acerca de la oración como medio de gracia, de la Santa Cena del Señor como medio de gracia, del bautismo y de la importancia de la comunión. Hablamos en nuestra introducción que nuestro hermano Gruden afirma que hay más medios de gracia aparte de estos y cita la evangelización, el servicio, la adoración y la ofrenda como un medio de gracia común. Pero realmente, al mirar en detalle estos postulados, podemos decir que naturalmente son instrumentos útiles para la santificación, pero no proveen los elementos específicos que está contenido en estos medios de gracia tratados en nuestro estudio. Por lo tanto, hoy quiero dar conclusión a nuestro tema, animando a la iglesia a permanecer firme en el uso adecuado de estos medios de gracia, a seguir creciendo en los demás instrumentos que Dios provee para nuestro crecimiento y para nuestra salvación. Pero de manera especial en la predicación de la palabra, en el bautismo, en la Santa Cena del Señor, en la oración y en la comunión de los santos. Al leer la forma en la que Pedro termina su carta, aunque es un texto que ya estudiamos de manera expositiva los domingos en la iglesia, podemos utilizar este texto para aterrizar muy bien la conclusión de nuestro estudio y generar esa misma inquietud en la audiencia. Antes que cualquier cosa, antes que todos los temas que podemos tratar, iglesia amada, por favor,
es necesario que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es naturalmente una orden, es un imperativo, es un llamado a la iglesia a que crezca, y de manera particular en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Pero este mensaje contiene algo esperanzador. Por eso quiero que veamos 3 conclusiones puntuales de nuestro estudio. La primera, la existencia de los medios de gracia nos enseñan que son una ordenanza de Dios para poder crecer en nuestra fe. Si existen medios de gracia, es porque existe un deber en el cristiano de crecer en su fe. Si los medios de gracia no existieran, el cristiano no tendría cómo crecer en su fe y madurar en su fe. Por lo tanto, si hay medios, es porque hay un fin. ¿Y quién estableció ese fin? Dios mismo. ¿Y cuál es el fin de Dios para el hombre? Que cada uno de sus hijos al final sea como el primogénito, como Jesucristo. Recordemos que el catecismo nos enseña que el propósito del hombre es ¿cuál? Glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre. Ese es el propósito del hombre. Pero el propósito de Dios para con la humanidad es formar a su Hijo, es multiplicar la imagen de Dios en cada uno de los escogidos. Y para que esto sea posible, Dios no solo dio la orden de que seamos como Cristo, no solo dice en cada uno de los textos de la Escritura, imiten a Jesús, sigan sus pisadas. Pues se imagina donde fuera puesto sobre nuestros hombros tal deber y tal solicitud sin los medios para lograrlo. Esto es lo hermoso del cristianismo. El cristianismo nos muestra de manera explícita las ordenanzas de Dios, pero lo hace desde la esperanza, mostrándonos que Dios ha provisto los medios para que su Santo Espíritu opere en cada creyente y al final de nuestra carrera podamos ser como Cristo Jesús. Entonces lo primero que vamos a ver, los medios de gracia demandan nuestro crecimiento, son una evidencia de que el cristiano necesita crecer. Lo segundo es que si existen medios de gracia dados por Dios, estos requieren que confiemos en ellos, que haya una confianza total en los medios que Él nos está dando. Y tercero, los medios de gracia incluyen la perseverancia de los creyentes en el uso adecuado de los mismos. Veamos entonces el primer aspecto. Hemos aprendido en diversas enseñanzas que en el cristianismo o avanzo o retrocedo, pero no hay un estado intermedio. O estoy creciendo en el conocimiento de Dios o estoy creciendo en el pecado. No hay un término medio. Los medios de gracia son entonces la provisión del Señor para poder crecer en esa gracia, para poder crecer en ese conocimiento y transitar de manera adecuada nuestro peregrinaje en este mundo. Pero esto implica que el creyente entienda que es su deber crecer. Nosotros debemos tener en nuestra conciencia una necesidad, una urgencia, un fervor por estar creciendo en nuestro caminar. Pues si el creyente no está creciendo, como lo aprendimos en nuestro estudio de la carta de Pedro, es porque está enfermo, porque un cuerpo sano crece. Y cuando el creyente no está creciendo en su caminar,
es porque está enfermo. Entonces, si no existe el entendimiento de que crecer es un deber, pues entonces no comprenderemos la necesidad y la urgencia, el deber de usar estos medios de gracia. Dios ha establecido que sus hijos crezcan, ha dado los medios para crecer, ha ordenado que los usemos. Sin el uso de estos medios de gracia no hay crecimiento. Fuera de ellos no hay otra forma para crecer. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que el Señor espera de un creyente? Pues que crezca espiritualmente, que cada día anhele ser más como Cristo. ¿Y cuánto he insistido en este estudio al hacerles esta pregunta? ¿El deseo por el uso de estos medios de gracia ha crecido? Hay un deseo santo, sin importar la edad que tengan, ni los años que lleven en el cristianismo, de seguir creciendo en el conocimiento. ¿O más bien ha crecido la pereza, la desidia? El acercamiento a la escritura ya no es tan apasionado, tan diligente. No quiere decir que no hayan momentos en nuestro caminar, que no lidiemos con estos sentimientos. No quiere decir que no hay momentos en nuestro caminar donde no lidiemos con el deseo de ni siquiera ir a la iglesia. Momentos en que la tormenta ataca con tal fuerza de que ni hay ánimo para querer ir a la escritura. Sería mentira decir que como creyentes no lidiamos con estas situaciones mucho más de lo que queremos. Pero una cosa es que la tensión de la prueba, de la dificultad, ataque nuestro caminar y debilite nuestro deseo en usar los medios de gracia, a que aún en nuestros estados de bienestar no esté creciendo nuestro deseo por usar estos medios. ¿Está creciendo en este momento en tu corazón un deseo por pasar más tiempo en la palabra de Dios? Estos medios de gracia, entonces, demandan que los cristianos los usen con diligencia para poder crecer espiritualmente. Pues estos beneficios solo se podrán recibir al beber de ellos, al usarlos continuamente. Así creceremos en gracia y en conocimiento. Crecer no es una opción para el cristiano, es una orden. Entendamos esto, no es una solicitud, es una orden, no es una sugerencia, perdón, es el deseo de Dios, es el mandato de Dios que podamos crecer en nuestra fe. Y un verdadero cristiano entiende este deber de crecer. Si este deseo no está, hay una razón para preocuparnos. Ojo, una cosa es que en ocasiones mengue. Una cosa es que en ocasiones nuestro fervor no sea como debería ser, pero otra cosa es que nuestro estado se convierta en un estado de pasividad e indiferencia, donde me es igual si oro o no oro, si leo la Biblia o no la leo, si me congrego o no me congrego. Si estas cosas pasan, eso sí debe ser preocupante. Porque aquel creyente que ha sido traído a vida sentirá los efectos negativos al descuidar los medios de gracia y no serán nada agradables para su alma. Nada agradables serán para el creyente. Así pues, un creyente debe tener esto claro. La vida cristiana no es asistir juiciosamente a las reuniones de la iglesia, participar de las reuniones los domingos, dar generosamente, ayudar. Eso no es el cristianismo. No confundan una vida cristiana con una vida de religiosidad. Y esto debe ser un trabajo continuo.
¿Y cómo hace que mi fervor por Cristo aumente, que el mayor conocimiento de su gracia me beneficie? Cuando soy diligente en el uso de estos medios de gracia. Cuando no quiero orar, aún sé que necesito y debo hacerlo. Que cuando no quisiera tomar ni siquiera la palabra porque mis fuerzas están tan bajas, mi ánimo está tan decaído, la tomo y digo: oh Señor, dame el deseo que no tengo en este momento, porque fuera de tu palabra, ¿dónde encontraré alimento? Quisiera estar solo en medio de mi pecado, pero sé que debo hablar con un hermano, sé que debo llorar, sé que debo orar con un hermano. ¿Cómo he de hacerlo si ni siquiera me soporto a mí mismo? Pero dame la fuerza para buscar ayuda en ese precioso cuerpo en el que me has incrustado. Ese deseo tiene que estar, y si no está, ruega para que el Señor lo avive. Porque o si no vas a caer en un estado de letargo espiritual. Y vas a estar pensando que tu caminar es agradable al Señor porque cumples con ir a la iglesia, porque cumples con leer un fragmento cada día. No, hermanos, no permitamos que esto nos pase. Y es una lucha que todos libramos. Pero nuestro deber es no permanecer en ese estado. ¿Y cómo lo hacemos? A través de los medios de gracia. Pero estos medios de gracia, si existen y son el único instrumento para ser como Cristo, demanda que confiemos plenamente en sus efectos. Pues si no confiamos en estos medios de gracia, vamos a tener la tendencia o el deseo de creer que necesitamos algo más fuera de la palabra, fuera de la Santa Cena, fuera de la oración, fuera del bautismo, fuera de la comunión para crecer en nuestra fe. Y es ahí cuando empezamos a trasegar por caminos que no conducen a Cristo, sino que nos alejan de Él. Permítame explicar esto en una situación práctica y cotidiana. Aquellos que son padres pueden tal vez entender mejor esta ilustración. Nuestro país goza de una característica bien particular. Cada vez que un hijo nace, todos los amigos y familiares se convierten en expertos pediatras. Todos inmediatamente no sugieren a modo de consejo, ordenan a los nuevos padres lo que deben hacer. Algunos inmediatamente dicen: no, la leche materna no es suficiente, ya tienes que darle tintica de frijoles. Y ay, si al primer día no lo sacas al sereno. Desde que un bebé nace, uno tiene que lidiar con la presión de que la leche materna no es suficiente. En un caso particular, en nuestra primera hija, una destacada enfermera de nuestra ciudad nos dijo: por favor, no presten atención a todos los consejos. La leche materna es suficiente. Es el diseño natural. Va a haber un momento en que el bebé va a requerir otros elementos. Pero es tal la presión y la angustia por la ignorancia y el desconocimiento que uno empieza a tomar de todos los consejos creyendo que lo natural no es suficiente. No tendría tiempo para contarles muchas de las dificultades que tuvimos que lidiar. Obviamente tocó incluir leche de tarro para tratar de compensar lo que supuestamente la leche materna no da. Eso no solo afectó el proceso digestivo de nuestra pequeña un tiempo, sino que también afectó significativamente el bolsillo de los padres, etc. Cuando llegó el segundo hijo, recordamos ese ejemplo. La leche materna es suficiente. Aunque había cierto temor frente a los consejos externos, y ojo, no quiere decir que en algunos casos particulares, si estoy hablando de una generalidad, tomamos la decisión de ceñirnos al consejo de esta mujer experta en
lactancia materna. Es que sale muy poquito, decíamos. Lo que salga es lo que el bebé necesita. Si no sale más es porque no necesita más. Qué gran beneficio trajo a nuestras finanzas familiares la sola leche materna. Aparte de eso, realmente el niño suplió lo que necesitaba. ¿Por qué estoy utilizando este ejemplo práctico de la vida cotidiana? Porque esa tendencia está en nuestra vida cristiana. A veces tenemos esa sensación, ¿será de que con leer la Biblia es suficiente? ¿No será que la iglesia necesita algo más aparte de la predicación? ¿No será que mi hijo necesita algo más aparte de instruirlo bíblicamente? Y esa tendencia a querer traer algo más aparte de los medios de gracia es lo que nos hace cometer grandes torpezas en nuestro caminar. Padres, lo que Dios quiere que enseñemos a nuestros hijos está en la Escritura. La forma en la que debemos vivir la iglesia está en la Escritura. La forma en la que debemos enfrentar nuestras luchas diarias está en la Escritura, y ella es suficiente. Si Dios ha establecido una meta y ha establecido los medios, yo debo confiar en ellos y entender que no necesito más. Y esto como padres sí que necesitamos entenderlo, porque a medida que nuestros hijos crecen, empiezan a aparecer esos temores. ¿Será que lo que mi hijo está recibiendo en la iglesia es suficiente? Y es natural este miedo, porque ¿qué padre quiere que su hijo se pierda? Pero ahí es donde necesitamos volver a recordar, Señor, tú has dicho que tus medios son suficientes y debo confiar en ellos. Dios ha dicho que la iglesia se ve beneficiada cada vez que un hombre dentro de la congregación se para en el púlpito para predicar a la iglesia. Y alguno podrá decir en algún momento, me hubiera quedado en la casa escuchando a Charles Spurgeon, a Martin Lloyd-Jones, la traducción de los sermones de Jonathan Edwards, que venir a escuchar a este hermano que no es pastor, que no tiene un estudio en teología avanzado. ¿Saben algo? Cuando yo pienso eso es porque no entiendo los medios de gracia. Aparte de ser orgulloso, estoy menospreciando la provisión que el Señor da. Cuando soy un creyente que entiende los medios de gracia, cada vez que se pare el más humilde de nuestros hermanos, tal vez el menos estudiado, tal vez no sea pastor, y Dios lo provea para la predicación, habrá un bien mayor para la iglesia a través de la predicación de este hombre común y débil, que si me quedara en mi casa escuchando un sermón de Charles Spurgeon. ¿Por qué? Porque así lo estableció Dios, una provisión especial cuando su pueblo se reúne. Cuando el creyente entiende esto, a pesar de las débiles capacidades del pastor que les sirve y de cualquier hermano que predique, podré decir, Señor, confío en tu palabra. Y sin importar la debilidad, la homilética, la oratoria, las capacidades del predicador, tu palabra va a ser expuesta. Y me dispongo para recibir la bendición del medio de gracia que tú has prometido. ¿Cuán humildes nos haría eso a la hora de escuchar a un hermano predicar en la enseñanza en la iglesia? Es claro que hoy gozamos de hermanos con virtudes mucho más elevadas que las que tiene este su servidor y todos los hermanos que servimos en la iglesia. Pero Dios le ha placido tomar hombres comunes, débiles como nosotros, para servir a la iglesia y dar una provisión especial a través de ellos. Esa es la confianza que tenemos en estos medios. Confiamos en la oración, por eso cuando nos reunimos a orar no estamos pensando en la calidad de nuestras oraciones, aunque buscamos que sean lo más bíblicas posibles. Confiamos es en aquel a quien estamos orando y en la promesa que Él hizo, que al usar este medio de gracia traería gran bendición a su pueblo.
Necesitamos confiar en que estos medios de gracia son suficientes y son eficaces. Y claro que está bien que escuchemos a Spurgeon, que escuchemos estos grandes hermanos, pero nunca van a encontrar una provisión especial como la que el Señor ha prometido cuando su pueblo está reunido y se somete al medio de gracia de la predicación pública de la palabra. Los medios de gracia son suficientes y tenemos que ponerle freno a ese temor que viene de querer ir a buscar ayuda en Egipto, de querer tomar cosas que Dios no ha establecido. Cuando venga la pregunta, ¿y qué necesito para ser más santo? Los medios de gracia. ¿Y qué necesito en mi lucha contra mis pecados sexuales? Los medios de gracia. ¿Y qué necesito en mi lucha con el orgullo? Los medios de gracia. ¿Y qué necesito para hacerle frente a mis temores y a mis dudas? Los medios de gracia. ¿Qué necesito para ser el padre, el esposo, el creyente que debo ser? Los medios de gracia. ¿Por qué? Porque así lo estableció Dios. Pero en tercer lugar, les decía que esto requiere nuestra perseverancia. ¿Cómo así nuestra perseverancia? Dios quiere, en primer lugar, que seamos felices, prósperos, exitosos. ¿No? ¿Qué quiere? Que seamos como Cristo Jesús. Por eso todas las cosas llevan a que el creyente sea transformado a la imagen de Cristo. No solo lo ordena, sino que ha provisto los medios para que eso suceda. A través de su Santo Espíritu aplica en nosotros todos los efectos de la redención cuando usamos ¿qué? Los medios de gracia que Él estableció. Pero para esto necesito confiar en que ellos son suficientes para lograr el propósito que Dios ha establecido. Pero debo entender que es necesario que persevere en el uso de ellos, porque continuamente voy a soltarlos, voy a descuidarlos, y esto aún en el mejor de los creyentes. ¿Podrá decir un creyente que no ha tenido que lidiar con una tristeza tal que le hace desear ni siquiera tomar la palabra? Con tristezas tan intensas que nos hace pensar que más bien no voy a la iglesia y me quedo en mi propia casa. Todo creyente tiene que lidiar con estas afugias en su caminar. Pero no le es dado al creyente quedarse en ese estado. ¿Y cómo salir de ahí? Por los medios de gracia que queremos descuidar, que queremos abandonar. Por eso, hermanos, en esos momentos necesitamos clamar con fuerza: Señor, dame el deseo, porque ni el deseo está presente para usar los medios que me sacarán de esta penosa situación. Hermanos, esas situaciones para aquel que las ha vivido es fácil de entender. Es como si tú estuvieras que estás muriendo y tienes a unos cuantos centímetros de tu mano la cura para librarte de esa condición física que te está llevando a la muerte. Y aunque lo tienes a unos cuantos centímetros, no tienes ni siquiera la fuerza para tomarlo. Así hay momentos en nuestro caminar en que tenemos la palabra tan cerca: Señor, no quiero ni tomarla, no quiero ni leerla, y la leo y no escucho tu voz, no te escucho. Pero ahí tendré que permanecer y decirle: oh Señor, dame el deseo. Abre mis ojos, dame luz para poder deleitarme en este medio de gracia, porque si no es con tu palabra, ¿cómo saldré de él?
Si no es orando, ¿cómo podré levantarme? Si no es pidiendo ayuda, ¿cómo podré ser consolado? Ese es el uso real de estos medios de gracia. No es un uso religioso y farisaico donde yo sí oro, yo sí leo, no. Es entender que este caminar nos debilita y muchas veces más de lo que queremos. A veces en proporciones que una y otra vez nos repetíamos, yo nunca sentiré ganas de faltar a la iglesia, pues sentiré cualquier deseo menos ese. Oh, Pedro, ¿te acuerdas cuando Pedro dijo, pues Señor, estoy dispuesto a morir por ti? Pedro, 3 veces me negarás antes de que cante el gallo. ¿Cuántos de nosotros con arrogancia yo nunca sería capaz de hacer esto o aquello? Y qué rápida y penosamente son calladas nuestras palabras. Pero ahí están los medios de gracia, que una y otra vez se convierten en la provisión de Dios para levantarnos, para fortalecernos, para santificarnos y para hacernos más como Cristo. Ser como Cristo es una orden que para nuestra razón es imposible, a menos que tengamos el Espíritu Santo que le ha placido a través de los medios de gracia llevarnos a ser como el varón perfecto. La orden es elevada, pero es posible por el Espíritu Santo y por el poder que Él aplica cada vez que usamos los medios de gracia. Confía en ellos. En tu debilidad, confía en la palabra y la oración. Cuando has caído, aunque quieras encerrarte y estar solo, confía en que no debes quedarte solo y debes apoyarte en tus hermanos. Cuando venga la tristeza, aunque quieres quedarte en tu casa, confía en que debes congregarte y necesitas hacerlo, así tu cuerpo te diga, no, no te pares de la cama. Confía. No te bases en lo que sientes, confía en lo que el Señor dice. Así pues, anhelo de todo corazón que estos medios de gracia que hemos estudiado nos ayuden como iglesia a seguir creciendo en nuestra santidad. Pero también me es necesario hacer una advertencia. La vida cristiana real está acompañada de altibajos. Pero si en tu vida nada de esto que estamos hablando sucede, es bueno que te inquietes. Si en este momento en ti no hay un deseo real por crecer, si a ti te da igual si vienes o no a la iglesia, si a ti te da igual si lees la Biblia o no la lees, si a ti te da igual si tienes hermanos en Cristo o no los tienes, si a ti te da igual si tomas la cena del Señor o no la tomas, te da igual bautizarte o no hacerlo, te da igual estar en una iglesia o no ser parte de ella, tienes muy buenas razones para decir, ¿será que realmente no conozco a Cristo? Porque cuando Cristo trae un pecador a vida, implanta en ese pecador el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos mueve a usar estos medios de gracia para nuestro caminar. En ese caso, antes que decirte, toma los medios de gracia, a ti tengo que decirte, arrepiéntete y ve a Cristo. Porque a menos que seas traído a vida, experimentarás el deseo de conocerle más, de amarle más.
Pero si tú has saboreado estos momentos maravillosos en que no quieres parar de leer la palabra, en que quisieras ir a todas las reuniones de la iglesia, en que quieres estar todo el tiempo compartiendo con tus hermanos en la fe y por alguna razón esto ha menguado, pídele al Señor que vuelva a avivar ese fervor en ti, porque tú ya lo has experimentado, tú sabes de lo que te estoy hablando. Dile: Señor, devuélveme esa pasión que hacía que yo no me perdiera nada en la iglesia. No por algo religioso, no por esa sed y hambre de escuchar su palabra. Ese deseo de compartir con otros hermanos, de reunirme a orar, a estudiar con ellos la palabra. Si tú has saboreado eso y por alguna razón se ha apagado, dile: Señor, aviva eso en mí, porque quiero volver a ser diligente en el uso de los medios de gracia. Hay cosas en el cristianismo que a veces se vuelven mecánicas, pero no por ellas poco eficaces. Son eficaces, aunque para nosotros puedan tornarse a veces costumbre. Yo le decía ahora a los hermanos en la oración: cuidado con ese espíritu novedoso que invade muchas personas cuando empiezan a llegar a una iglesia. Muchos que recién llegan a la Reforma: no, estoy maravillado, nunca me había sentido así, nunca había visto todas esas verdades, nunca me había maravillado, nunca me habían hablado así, nunca había visto tanto. Y la novedad los cautiva y los emociona. Pero cuando la novedad desaparece y ya me acostumbro a predicaciones expositivas, a un gobierno bíblico, eso también se vuelve mecánico. Y la novedad desaparece. Y ya no me sorprende un sermón expositivo. Y ya no me sorprende una liturgia reformada. Ese es el corazón del hombre. ¿Y qué vas a decir cuando eso pase? Señor, ¿será que la reforma tampoco era lo que necesitaba? El hombre siempre está tras novedades y novedades y novedades. No, esto no es de novedades. Sí, va a haber momentos en que la oración se vuelve una práctica mecánica en el buen sentido del término. No todos los días va a ser tan emocionante como deseo hacerlo, pero debo ir a ella, porque confío en lo que hace, independientemente de lo que yo sienta al hacerlo. Sí, va a haber días en que vas a llegar el domingo y bueno, pues este sermón no tiene como nada sorprendente, donde hoy como que el pastor nos sacó esa perla oculta. Antes me asombró, yo nunca había visto eso, pero ya no me sorprende. ¿Será que es el momento de encontrar un pastor más sabio y con mayor entendimiento que pueda abastecer mi necesidad intelectual? No, lo que necesitas es más humildad y confianza en el medio de gracia que Dios ha provisto. A veces los cristianos llegan a la iglesia el domingo: vamos a ver hoy con qué me va a sorprender el pastor. No, nosotros no venimos a la iglesia a que nos sorprendan. Nosotros venimos a la iglesia porque confiamos en los medios de gracia que Él ha establecido. Y gracias a Dios es así, porque de seguro hace rato ustedes hubieran tenido que ir a buscar un pastor más sabio, un pastor más entendido, porque son insaciables las necesidades del hombre. Pero no confiamos en la calidad, confiamos en la provisión. Si Dios dice, así es. Amén. Y oramos para que el Señor levante ministros. Así pues, cada vez que se pare entonces un hermano a predicar, no importan sus títulos. No vamos a poner a un hombre a la ligera y de manera deliberada en el púlpito en esta iglesia local. Pero no vamos a privar de que el púlpito sea un espacio para que hombres piadosos dentro de la iglesia, independientemente de credenciales o de experiencia, puedan exponer la palabra de Dios. Y cuando estén acá, nos sentaremos y diremos: Señor, confío en el medio de gracia de tu palabra y hoy sé que me vas a hablar. Cuando estamos orando, no confío en lo que, esta oración hoy sí fue como poderosa porque movió. No, confío en que solo por haber orado voy a recibir el beneficio. Cada vez que voy a ver un bautizo,
Ay, pero es que yo ya he visto muchos bautizos. No, Señor, mientras pueda, voy a ver bautizos porque quiero recordar lo que tú hiciste por mí. Quiero recordar el momento que fue a las aguas, renovar mi alegría al ver un bautizo. Y tomo la cena del Señor, independientemente de lo que sienta. Oh Señor, sé las provisiones que hay al tomar la cena, al congregarme, al buscar ayuda, al reunirme con mis hermanos. Confiemos en los medios de gracia y usémoslos porque Dios lo ha ordenado. Señor, muchas gracias por esta serie de los medios de gracia, por recordarnos una vez más que este peregrinaje no es fácil, que ese perfeccionismo que a veces anhelamos está bien lejos de nosotros. Este caminar está acompañado de momentos de gran gozo, pero también momentos de tanta debilidad. Pero en todos ellos tú has prometido acompañarnos. Ay, mi Señor, si se ha apagado en nosotros ese deseo por conocerte, por favor aviva en esta noche ese santo deseo. Si hemos descuidado el uso de tus medios de gracia, aviva en nosotros el deseo por volver a usarlos. Y que cuando vuelva la dificultad, tú nos asistas y nos des tanto el querer como el hacer. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos,